comunicamos que el segmento B3, ¿no? Aquel que data desde su salida del agujero de la apófisis transversa de la vértebra C2, o sea, desde aquí, va desde allí hasta que ingresa ya por el agujero magno, ¿no? Más o menos hasta aquí, es el segmento B3, y que es el segmento más sensible a movimientos bruscos de rotación que pueden conllevar a una disección vertebral, ¿no? También dibujamos en la pared que era una disección, que básicamente es separación de las capas de la pared arterial, que puede conllevar a la formación de trombos intraluminales, ¿ya? Muy bien. ¿Qué ramas importantes da la arteria vertebral? En realidad, la arteria vertebral da dos ramas importantes, ¿no? Una de ellas es la famosa pica o arteria cerebelosa posterior-inferior, no se olviden, pica o arteria cerebelosa posterior-inferior, que en la figura de aquí de nuestra izquierda está representada por el número 4, y en la figura de nuestra derecha está representada más bien por el número 1. ¿Qué va a irrigar la pica? La pica va a irrigar la región dorsolateral del bulbo raquídeo, dorsolateral del bulbo raquídeo, o sea, la parte posterolateral, ¿no? Dorsolateral es igual a posterior lateral, posterolateral del bulbo, y obviamente luego se va a dirigir hacia la zona inferior de los hemisferios cerebelosos, ¿ya? Hacia la mitad inferior del cerebelo, más fácil. Luego también da como rama la arteria espinal anterior. Entonces recuerden, aquí la arteria espinal anterior es el número 3, ¿no? Que viene de dos ramas, como ustedes verán allí, que nacen en las arterias vertebrales, ¿no? La arteria vertebral derecha de una rama, la arteria vertebral izquierda de otra rama, que se unen en la línea media para formar la arteria espinal anterior. Y obviamente da arterias también perforantes, que son arterias de pequeño calibre y que van a penetrar la espesura del bulbo raquídeo, ¿ya? Excelente, sigamos. Muy bien. Luego, como ustedes verán, ambas arterias vertebrales, como pueden ver ustedes en el puntero láser, ambas arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar. Entonces, la arteria basilar es una arteria gruesa, grande, que discurre a través de la pared anterior de la protuberancia. Y justamente como está ahí apoyada en la pared anterior de la protuberancia, genera una depresión ahí, ¿no? Un hundimiento. Y ese hundimiento es conocido como el surco basilar, ¿ya? Mide más o menos entre 3 a 4 centímetros, ¿no? Y tiene un ancho, por así decirlo, o un diámetro de entre 2 a 3 milímetros. O sea, es muy parecido a la parte final de la carótida interna o a la cerebral media, que tienen un calibre similar, ¿ya? Ahora, así como inicia, pues, tras la unión de las dos arterias vertebrales, la arteria basilar va a terminar más o menos a la altura del mesencéfalo, donde está el espacio interpeduncular, y la arteria basilar se va a dividir en sus dos ramas terminales, que son las cerebrales posteriores, ¿no? Se bifurca en una cerebral posterior derecha, en una cerebral posterior izquierda. Entonces, acá tenemos, creo, un gráfico más explícito, miren, ¿no? Vertebral, allí vertebral, vertebral del otro lado, se unen para formar la basilar. La vertebral, ¿qué ramas dio? Dio la pica y dio ambas ramas para formar la arteria espinal anterior. Luego, la basilar también tiene ramas, varias, ¿no? ¿Cuáles son las más importantes? Tenemos la famosa AICA, tenemos la famosa SUCA, pero esta diapositiva más se está refiriendo en otras dos, que son la arteria laberíntica, que estoy ahí encerrando en líneas punteadas, también conocida como la arteria auditiva interna, que, ojo, atraviesa el conducto auditivo, ¿ya? El conducto auditivo, por donde se acompaña, pues, del séptimo nervio craneal o nervio facial,
el octavo nervio craneal, que es el vestíbulo coclear, y la arteria laberíntica para atravesar ese agujero, el conducto auditivo, que está pues en la base del cráneo. Ustedes ya lo conocen, ¿ya? Entonces, ese agujero está atravesado por esas tres estructuras: nervio 7, nervio 8 y arteria laberíntica o auditiva interna. No se olviden. ¿Qué otras ramas destaca esta diapositiva? Estas de acá que dice, ¿no? Arterias pontinas o conocidas como las arterias perforantes pontinas, ¿no? Que como su mismo nombre lo dice, son arterias que van a atravesar el espesor de la protuberancia y la van a irrigar. Entonces, de esas arterias perforantes hay de tres tipos. Miren la figura de la izquierda. Tenemos las arterias paramedianas, en primer lugar, que miren, ¿no? Paramediano, que justamente va a irrigar esta zona que estoy trazando una línea azul, paramedianas, ¿ya? Arterias paramedianas pontinas. ¿Por qué hay que recordar a las paramedianas? Porque realmente se afectan de forma bastante frecuente en los pacientes, ¿ya? Luego tenemos a las arterias circunferenciales cortas, donde las tenemos aquí, miren, ¿no? Las arterias circunferenciales cortas, y obviamente lo que estoy marcando es el territorio que está irrigada por ellas. Y por último tenemos a las arterias circunferenciales largas, que estoy pintando el territorio con verde que está irrigado por ellas, ¿no? Entonces, son las arterias perforantes pontinas, son ramas directas de la basilar que se van a encargar de irrigar el espesor de la protuberancia o puente, como ustedes le quieran llamar. Luego, otra de las ramas de la basilar que hemos mencionado en la diapositiva anterior, hay una pregunta, creo. Ya, no es una pregunta, es un apunte, me parece. Entonces, luego tenemos otra rama que es la AICA o arteria cerebelosa anteroinferior. La AICA está aquí. Entonces, la pica es rama de la basilar. La AICA, perdón, la pica es rama de la vertebral. La AICA es rama de la basilar. Entonces acá tenemos la AICA o arteria cerebelosa anteroinferior. Aquí en la figura de la derecha está cortada la arteria y está representada con el número 8. Doctor, ¿y ahí por qué dice puede ser el origen de las arterias laberínticas? Porque a veces las arterias laberínticas pueden nacer directamente de la basilar. Eso ocurre la mayoría de veces, pero en una minoría de veces las arterias laberínticas pueden nacer de la AICA. Entonces ahí dice, puede ser el origen de las laberínticas, porque en una minoría de casos las laberínticas son ramas de la AICA, ¿ya? Muy bien, sigamos. Luego tenemos a otra rama que es la SUCA o arteria cerebelosa superior, que en la figura de la izquierda está aquí, pues, ¿no? Está su nombre, arteria cerebelosa superior, y en la imagen de la derecha la tenemos aquí con el número 9, ¿no? Arteria cerebelosa superior, tal cual o de forma similar como lo dijimos con la pica, pues esa azúcar se encarga de irrigar la mitad superior de los hemisferios cerebelosos, ¿ya? La mitad superior del cerebelo, supongamos así, o sea, la pica y la azúcar han hecho un trato, ¿no? Han trazado ahí una línea media en el cerebelo y han dicho, ¿no? De aquí para arriba te corresponde a ti, de aquí para abajo me corresponde a mí. Entonces así se han dividido el territorio. Y doctor, ¿qué irriga la AICA entonces? La AICA irriga, como lo mencionamos el domingo también, los pedúnculos cerebelosos medios y una parte, sí, de la cara más lateral de los hemisferios cerebelosos, como lo vamos a ver en una figura a continuación. Ahora, acá dice, ¿no? Cerebelosa superior o SUCA pasa por debajo del tercero. Ah, ya, esto es una particularidad anatómica que la vamos a ver mejor en otra figura más adelante. Entonces, si nosotros queremos tener un esquema mental de las áreas irrigadas por estas arterias, entonces este es un gráfico sacado de un libro de ACB, por así decirlo, ¿no? Que tiene algunos cortes
a nivel de diferentes estructuras del tronco encefálico. Por ejemplo, la figura A es un corte a nivel del bulbo raquídeo. La figura A es un corte a nivel del bulbo raquídeo, ¿ya? La figura a nivel de bulbo, perfecto. La figura B es un corte a nivel de la protuberancia, pero a nivel de la protuberancia inferior, o sea, una parte baja de la protuberancia. La figura C es un corte también a nivel de la protuberancia, solo que ya es un corte más superior, por eso le pongo PS, ¿no? Un corte ya en la parte más alta de la protuberancia. Y el otro, la figura D, es un corte a nivel del mesencéfalo. Entonces, son cortes transversales a esos niveles. Cada zona que ustedes ven tiene digamos que están pintadas de líneas, pero de distinta orientación. Y justamente abajo está la leyenda, pues, ¿no? Para entender ese gráfico hay que echarle un ojo a la leyenda, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué hay? Por ejemplo, miren, a nivel del bulbo raquídeo, vemos que la cara posterolateral del bulbo y toda, o mejor dicho, buena parte de los hemisferios cerebelosos están irrigadas por una arteria que se llama la pica. Bien, arteria cerebelosa posterior inferior, pero en inglés pica, ¿no? Claro, porque recuerden que dijimos, ¿no? De que la pica irrigaba la región dorsolateral del bulbo y la mitad inferior de los hemisferios cerebelosos. Perfecto. La parte más externa de los hemisferios cerebelosos está representada, o mejor dicho, está irrigada por la AICA. ¿Ya? No se olvide. Luego, en la figura B, tenemos, ya saben, un corto a nivel de la protuberancia inferior. Vemos que el puente, la protuberancia, está irrigada ¿por quién? Por ramas perforantes de la arteria basilar. Es el que coincide con la leyenda, ¿no? Las líneas en esta dirección coincide con lo que está bajo ramas perforantes de la basilar. ¿Tiene sentido? Pues claro que sí, porque habíamos dicho que el territorio de la protuberancia le corresponde a la basilar. Luego, seguimos todavía con la mitad inferior del cerebelo y su irrigación por la pica, y la cara más lateral del mismo por la áica. Perfecto. Luego nos vamos a un corte superior de la protuberancia. Tenemos que la protuberancia sigue siendo irrigada por ramas de la basilar, pero ya el cerebelo ya cambió. Ya no está irrigado por la pica, porque ya estamos en la mitad superior del cerebelo, entonces ya está irrigada por la SUCA, o en esta tabla ACS, ¿no? ACS de SUCA, o de arteria cerebelosa superior, en inglés SUCA, ¿ya? ¿Qué más tenemos? De que todavía la parte más externa está irrigada por la AICA, y hay rastros todavía de la pica, pero más atrás. Y en un corte a nivel del mesencéfalo, vamos a ver que el mesencéfalo va a estar irrigada por ramas del azúcar, pero predominantemente el mesencéfalo está irrigado por ramas de la arteria cerebral posterior. Esta que dice tálamo perforantes son ramas de la arteria cerebral posterior. Entonces, yo diría que casi la totalidad del mesencéfalo le corresponde a ramas de la arteria cerebral posterior, ACP. Y vemos como la mitad superior del cerebelo ya en su totalidad está irrigada ¿por quién? Por la azúcar, ¿no? Entonces este es un gráfico, la verdad, bastante educativo, ¿no? Es muy fácil recordar los territorios arteriales con este gráfico, ¿ya? Muy bien, entonces acá tenemos una imagen del bulbo. ¿Por qué es el bulbo? Obviamente porque está el cuarto ventrículo atrás, porque están las pirámides vulvares, el complejo olivar inferior, ¿no? Tienen ahí el lemnisco medio, etcétera, ¿no? Entonces, por esas razones y otras, este es el bulbo. Vemos que esa región está irrigada por la arteria espinal anterior, esa región directamente por ramas de la vertebral, y la región dorsolateral, que es la más importante,
está irrigada por la pica, no se olvide. Luego seguimos. Este es un corte a nivel de la protuberancia. Esa parte medial le corresponde a la basilar, esa parte intermedia le corresponde a las circunferenciales cortas y la otra parte le corresponde a las circunferenciales largas predominantemente. Y luego tenemos un corte del cerebelo, la mitad superior le pertenece a la zuca, la mitad inferior le corresponde a la pica, y una región de los pedúnculos cerebelosos medios y regiones laterales de los hemisferios cerebelosos le corresponden a la árica, ¿ya? Muy bien. Ahora hablemos de la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior se forma del resultado de la bifurcación de la basilar, ¿ya? La arteria cerebral posterior se forma de la bifurcación de la basilar. Entonces, mire, en la figura el número 3 es la basilar, ¿ya? Que cuando llega a su porción final se divide en una cerebral posterior derecha y en una cerebral posterior izquierda. Como verán, la cerebral posterior tiene como recorrido clásico darle una vuelta, rodear ¿a quién? Al mesencéfalo, ¿no? Rodea al mesencéfalo para luego ingresar a nivel del lóbulo occipital, ¿ya? Entonces no se olviden, ¿ah? Rodea al mesencéfalo y luego ingresa al lóbulo occipital. Esta arteria cerebral posterior tiene segmentos, como ustedes pueden ver allí, ¿no? Tiene un segmento P1 que va desde su nacimiento hasta la llegada, ¿no? Hasta la llegada de la arteria comunicante posterior. Aquí en número 2 está la arteria comunicante posterior. Entonces, desde que nace hasta que llega a la comunicante posterior, ese es el segmento P1, no se olvida. Acá lo voy a marcar, lo voy a escribir, el segmento P1. Perfecto. Luego de que llegó la arteria comunicante posterior, la parte de la cerebral posterior que le da una vuelta al mesencéfalo hasta la altura de los tubérculos cuadrigéminos, donde está la flecha, de donde sale la flecha, perdón, son los tubérculos cuadrigéminos. Entonces, hasta más o menos que alcanza allí el vaso, todo este segmento que está pintado en celeste es el segmento P2, también conocido como segmento ambiens. ¿Y por qué segmento ambiens? Porque recuerden que el espacio subaracnoideo dilatado en la cara lateral del mesencéfalo se le conoce como la cisterna ambiens. Entonces, obviamente, este segmento tiene que ser el segmento P2 o ambiens, ¿ya? ¿Es importante el segmento P2? Sí, porque hay que recordarlo, porque da ramas arteriales que se van a dirigir hacia el tálamo. Por ejemplo, unas arterias que se llaman las talamogeniculadas y otras arterias que se llaman las coroideas posteriores. Entonces, si la coroidea anterior es rama de la carótida interna, las coroideas posteriores son ramas del segmento P2 de la arteria cerebral posterior. No se olviden, por favor. Luego viene el segmento P3, o también conocido como el segmento cuadrigeminal, que aquí está representada en la figura con lo negro, ¿no? Con el color negro. Ese es el segmento P3, ¿ya? Como ustedes pueden ver, el segmento P3 representa la parte de la arteria que se ubica en la cisterna cuadrigeminal, ¿no? ¿Por qué? Porque está, pues, es aquel cúmulo de líquido que está frente a los tubérculos cuadrigéminos. Y bueno, la verdad es que este segmento P3 no da ramas importantes, relevantes, ¿ya? Y luego viene el segmento P4, y ese segmento P4 ya más bien está representado, no, voy a puntear en rojo, ¿no? Desde el ingreso de la arteria cerebral posterior a través de un surco muy conocido.
que se llama el surco calcarino. No se olviden de ese surco, el surco calcarino, ¿ya? Luego les había comentado de que había que recordar un poco qué arterias participaban en la regulación o en la irrigación del tálamo, ¿no? Entonces el tálamo, ahí lo tienen, el tálamo de forma vascular hay que dividirlo en 4 porciones, ¿no? En A es una porción anterior, B es una porción medial, o sea, el B está pegado a la línea media. En el C tenemos una porción lateral y el D una porción posterior. Doctor, entonces usted me quiere decir que el tálamo está irrigado por 4 vasos diferentes. Pues sí, la mayoría de veces sí. Como verán ustedes, la parte anterior, la porción anterior, la zona anterior de la irrigación está irrigada por una arteria que no figura aquí, sino que figura en una diapositiva de hace varias, ¿no? Entonces vamos a encontrarla aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, la arteria que se encarga de la irrigación de la región anterior del tálamo es rama de la comunicante posterior y recibe el nombre de arteria talámica polar. Por eso le habíamos puesto una, para recordarla más adelante. Entonces, ahora que ya estamos aquí, la recordamos. ¿Y dónde la recordamos? La recordamos allí, irrigando la cara, acá está, ¿no? Irrigando la cara anterior del tálamo. Luego tenemos la letra B, que es la parte medial, que está irrigada por unas arterias ramas de P1, ramas del segmento P1 que se llaman las tálamo perforantes. Luego tenemos la letra C, que es la cara lateral del tálamo, que está irrigado más bien por las arterias tálamo geniculadas y las arterias coroideas posteriores, ¿ya? No sé, perdón, pero principalmente tálamo geniculadas. Y luego la zona posterior del tálamo, el pulvinar, recibe más irrigación de las arterias coroideas posteriores. Entonces, el A, arteria talámica polar, rama de la comunicante posterior. El B, arterias tálamo perforantes, ramas del segmento P1. La letra C, tálamo geniculadas, ramas del segmento P2. Y la D, coroideas posteriores, ramas del segmento P2 también, ¿ya? Perfecto. Esta es una irrigación del mesencéfalo para que se den cuenta, ¿no? Las perforantes pedunculares, la coroidea posterior y la otra también en rojo, que es la misma cerebral posterior, se encargan de la irrigación de prácticamente la totalidad del mesencéfalo, ¿ya? La totalidad del mesencéfalo. Y por último vamos a hablar de las ramas cerebrales que da la arteria cerebral posterior. Entonces, dos partes de la cerebral posterior dan ramas cerebrales. La primera parte que da ramas cerebrales es su segmento P2. Entonces, si nosotros prestamos especial atención al gráfico, nos vamos a dar cuenta que en su segmento P2, mire ahí donde está la manito, vienen unas ramas, mire, que se van a dirigir al cerebro, ¿no? Ahí está, miren, está. Ahora, ¿qué parte del cerebro van a irrigar esas ramas del segmento P2? Fácil. La parte del cerebro que va a ser irrigada va a ser el lóbulo temporal, pero su parte medial, su parte más cercana a la línea media, allí va a estar. ¿Ya? No se olvide. Muy bien, regresamos. ¿Cómo se llaman esas arterias? Arteria temporal anterior y arteria temporal posterior, ¿no? Entonces acá tienen a la ACP, el número 8 sería la temporal anterior, ¿ya? Y el número 9 sería la temporal posterior. Perfecto. Y luego tenemos las ramas cerebrales del segmento P4, o sea, del último segmento, del P4. Entonces tenemos acá, miren, ¿no? El segmento P4, ya cuando está ingresando al surco calcarino, da dos grandes ramas, que acá están representados por el número 3 y por el número 8.
La número 3 es la occipito lateral y la arteria que recibe el número 8 es la occipito medial o occipital medial. Entonces son ramas corticales de la cerebral posterior que se van a irrigar se van a encargar de irrigar la cara, digamos que inferior, también del lóbulo temporal, pero principalmente al lóbulo occipital. Occipital. Entonces miren ahí qué bonito. Uno, temporal anterior, dos, temporal posterior, ambas ramas de P2. Luego tenemos 3 y 8 que son occipital lateral, arteria occipito lateral, y el 8 la arteria occipito medial o occipital medial, que más bien son ramas del segmento P4. No se olviden, por favor. Ya saben que las ramas de P2 irrigan la cara inferomedial del lóbulo temporal. Y las ramas corticales del segmento P4 más bien ya se encargan de la parte occipital, parietal, parte pequeña del temporal, etc. ¿Ya? Muy bien. Y eso es todo lo que les traía, bueno, para completar la clase que quedó pendiente. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, aporte, comentario, etcétera. Si no, vamos a cargar la siguiente clase mientras van pensando sus preguntas. A ver, vamos a ver, vamos a ver. El objetivo es que se pueda entender. Creo que ya cambió de diapositiva. Entonces, miren, el segmento P4 es un segmento cortical, netamente cortical, ¿no? Se le llama calcarino porque la arteria cerebral posterior ingresa a ese surco llamado el surco calcarino. Una vez que ingresa la arteria por el surco calcarino, se divide en dos grandes ramas, ¿no? Que aquí está representado por el número 3 y el número 8. El número 3 es la arteria occipital lateral u occipito lateral y el número 8 es la arteria occipital medial u occipito medial. Todas ellas, o ellas dos, mejor dicho, se van a ramificar, dividir para irrigar al lóbulo occipital, aparte de la corteza temporal y aparte de la corteza parietal, por ejemplo. ¿Ya? No se olviden. Muy bien. Ahora sí, vamos con el otro. Perfecto. Ahora vamos a hablar brevemente de los nervios craneales. Ustedes ya saben que son 12 nervios craneales, pues, ¿no? 12 nervios craneales. Obviamente que es algo muy extenso. Entonces solo nos vamos acá a centrar en unos pocos, ¿ya? ¿Y cuáles he escogido yo? Pues he escogido aquellos con los que ustedes alguna vez puedan chocarse sin la necesidad de ser neurólogos, pues, ¿ya? Sin la necesidad de ser neurólogos, siendo médicos, nada más pueden chocarse con estos casos. Entonces, ese es mi objetivo, ¿no? Ya el curso regular seguramente han hablado del olfatorio, del óptico. Bueno, del óptico sí vamos a hablar, pero otra clase, ¿no? Ha hablado del glosofaringeo, del trigémino, del hipogloso, del accesorio o espinal, etcétera. No, no. Pero acá vamos a hablar de los que más se comprometen en la práctica clínica diaria y hay que saber algo de, ¿verdad? Entonces comenzamos. En primer lugar, lo que ustedes tienen que saber, y esto lo voy a preguntar porque se tiene que saber, los nervios tienen dos orígenes, ¿no? Ya saben eso. Un nervio puede tener dos orígenes, ¿no? Primer lugar. Un nervio puede tener un origen real y puede tener un origen aparente. Aparente. Un origen real y un origen aparente, ¿ya? Entonces, vamos a consultar, a ver a otra persona que se demoró en saludar. Por ejemplo, a Andrea. Andrea, ¿estás, Andrea? Hola.
Andrea no está, ¿no? Ya se fue. Se fue increíble, ¿ah? No está, hizo acto de presencia y se retiró. Muy bien. Vamos entonces con Fresia. Fresia, ¿estás? También otra persona se acaba de ir. ¿Por qué se van, jóvenes? No se vayan. Yo sé que quieren aprobar el curso. Entonces hay que participar, vamos, por favor. Fresia, ¿estás, Fresia? Sí, doctor, ¿me puede escuchar? Sí. Hola, Fresia, ¿cómo estás? Fresia, ¿recuerdas tú qué se le llama el origen aparente de un nervio craneal? ¿Cuál es el origen aparente? ¿A qué se le llama origen aparente? Ah, bueno, tengo entendido de que el origen aparente más que todo corresponde al sitio de los nervios que van a emerger del tronco cefálico. En cambio, al real son precisamente de los núcleos. Excelente, Y muy bien, ¿no? Muy bien. Se ha entendido más o menos, pero la idea está allí, ¿no? Entonces, como muy bien dice su compañera, el origen aparente de un nervio es el lugar por donde abandonan el tronco encefálico. Por ejemplo, ahí la flecha morada que estoy poniendo está señalando el origen aparente del tercer nervio craneal, que representa por dónde sale ese nervio. Entonces, el origen aparente del tercer nervio craneal es el espacio interpeduncular. Ese es su origen aparente. Entonces, pues hay varios orígenes aparentes, ¿no? Del tercero está en el espacio interpeduncular, del cuarto está en la cara posterior del tronco encefálico, en la unión del mesencéfalo y el puente, que es el único que nace por la cara posterior, no se olviden. Del quinto trigémino en la cara lateral de la protuberancia, del sexto, séptimo y octavo están a nivel de la unión bulbo-protuberancial, pero el sexto sale por encima de las pirámides y el séptimo y el octavo nacen en un ángulo que se llama el ángulo punto cerebeloso. El noveno, el décimo y el undécimo nacen del surco retroolivar y el duodécimo nace del surco preolivar. Entonces, todos esos son los orígenes aparentes. Y como muy bien ha dicho su compañera Fresia, el origen real más bien representa la ubicación de su o sus núcleos, porque recuerden que los nervios pueden tener más de un núcleo. Y ahí viene la otra pregunta, que habla de las funciones que puede tener un nervio craneal. ¿Qué funciones puede cumplir? Esta la contesto yo, ¿ya? Para no estresarlos. El objetivo ya saben que es que aprendan, que aprueben también. A mí no me gusta ver a los alumnos una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones que puede cumplir un nervio? ¿Cuáles son las funciones? Ajá, como lo dice su compañera en el chat, un nervio puede tener una función, una función, vamos a poner solo la letra inicial, ¿ya? Una función motora, pero ojo, motora somática. La palabra acá motora es igual a motora somática. Un nervio puede tener una función sensitiva. Un nervio puede tener una función sensorial, sensorial, esa última sí salió, y un nervio puede tener una función parasimpática, parasimpática, o también conocida esa función como
visceral motora, ¿ya? Visceral motora, no, simpática no, ningún nervio craneal, estamos refiriendo a los nervios craneales, tiene función simpática, ojo, pueden tener función parasimpática, sí, pero simpática no, no tienen función simpática, no se olvide, ¿ya? Entonces, un nervio puede ser motor, puede ser sensitivo, puede ser sensorial, puede ser parasimpático o motora visceral. Por ejemplo, si es que alguien está leyendo el Haynes, leerá la palabra motor somático, motor visceral. Ya, motor visceral es igual a parasimpático, ¿no? Motor somático es simplemente motor, ¿ya? Pero obviamente que hay algunos nervios que tienen más de una función, a los que se les denomina mixtos, ¿ya? Entonces eso es lo primero que hay que saber. Sigamos. Vamos a hablar hoy día de 4 nervios. 3 son los oculomotores y uno es el facial, que son los nervios que mayormente, con mayor frecuencia se comprometen y son aquellos con mayor capacidad o probabilidad que tienen ustedes de chocarse alguna vez en su vida. Entonces, el tercer nervio craneal, que es el nervio motor ocular común, como está ahí escrito, es un nervio que tiene dos funciones. Es un nervio motor y es un nervio parasimpático. O sea, motor somático y motor visceral. Tiene los dos componentes motores, ¿no? Está para ahí, ¿no? Ahora, entonces, si tiene dos componentes, si tiene dos funciones, pues tiene dos núcleos, ¿no? Ambos núcleos están localizados en el mesencéfalo a la altura del tegmento mesencefálico, ¿no? Más o menos al nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores o conocidos como los colículos superiores. Entonces hay un núcleo motor y hay un núcleo parasimpático. ¿Cuál es el tema o el recorrido de este nervio? De ahí vamos a hablar de qué hace cada función. El nervio abandona, ustedes ya saben, el tronco encefálico. O sea, este es el origen real, ¿ah? Y este es el origen aparente. Abandona el tronco encefálico por el espacio interpeduncular y una vez que lo abandona, miren, pasa por una pinza arterial. El nervio viene así y hay una arteria arriba y una arteria abajo. Esa pinza arterial está formada arriba por la cerebral posterior, ahí donde está el puntero láser, cerebral posterior, y abajo, donde ahora está el puntero láser, que es la SUCA. Entonces hay una pinza ACP, SUCA, ACP, SUCA. No se olvide. Una vez que pasa por esa pinza, se dirige, ¿no? Sigue su trayecto, pasa por debajo de la cintilla óptica, discurre debajo y paralelo de la comunicante posterior, como ya lo hemos dicho en su momento, y luego pues va a pasar a través del seno cavernoso para penetrar a la órbita por la fisura orbitaria superior, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, miren, ¿no? Acá tenemos a los núcleos del tercero. ¿Qué hay en los núcleos, doctor? Los cuerpos neuronales. Pues ahí están los somas, los cuerpos, cuyos axones van a formar el nervio. Los somas están en los núcleos, sus axones van a formar el nervio. Entonces, miren, sus axones viajan por el mesencéfalo, atraviesan el núcleo rojo, atraviesan la sustancia negra y salen por el espacio interpeduncular. Bueno, ya hablamos parte, esa diapo quizás era antes de la otra, pero bueno, sigamos. Luego parte de su trayecto es pasar por el seno cavernoso, que también hemos comentado ese día, que es una cavidad venosa de baja presión por donde discurren nervios y una arteria que es la arteria carótida interna. Espero que hayan podido leer el paper, ¿no? Que también les envié, por favor. Espero que lo hayan leído. Va a venir en el examen una pregunta de ahí, una sencilla, puntos fáciles, ¿no? Para ustedes. Miren, tercer nervio craneal oculomotor pasa por allí.
por el seno cavernoso, junto a los otros oculomotores, ¿no? El cuarto, tienen aquí el sexto y tienen al quinto uno, que es el oftálmico, y puede pasar también el quinto dos, que es el maxilar superior o maxilar. Muy bien. Una vez que penetra, entonces mire, sigamos al tercero, una vez que pasa por el seno cavernoso, ya está listo para ingresar a la órbita. Y en la órbita, este nervio ingresa a través de un agujero, de un canal, que le llaman la fisura orbitaria superior. Y una vez que ingresa a la fisura orbitaria superior, que ya penetra en la órbita, el nervio se va a ramificar para inervar a 4 músculos que regulan el movimiento ocular, que se llaman extraoculares, y a un músculo que inerva, o perdón, que levante el párpado, ¿no? Que se llama el músculo elevador del párpado superior. Doctor, ¿y a qué músculos extraoculares vamos acá a señalarlos? El tercero va a inervar al recto superior, al recto medial, al recto inferior y al oblicuo menor. Entonces, esos son los músculos extraoculares inervados por el tercero, pero también va a dar una rama al elevador del párpado superior. Es por eso que dentro de los síntomas de una parálisis del tercero está la caída palpebral, pues, ¿no? Que como ya no eleva, está caído el párpado, que se llama ptosis palpebral. Ya saben ustedes, la ptosis. Muy bien, sigamos. Pero ese es el componente motor. Y habíamos dicho que también tiene un componente visceral motor. Doctor, fisura orbitaria superior es igual a que anillo tendinoso común. No, la fisura orbitaria superior es un agujero de la base del cráneo. No tiene nada que ver con la otra cosa. Perfecto. Así como hay entonces un tercero motor somático, también hay un tercero motor visceral, o sea, su componente parasimpático. Y acá sí, por favor, especial atención. El núcleo parasimpático del tercero se llama núcleo de Edinger-Westphal, ¿ya? El núcleo parasimpático del tercero recibe el nombre del núcleo de Edinger-Westphal. Doctor, ¿quiénes están allí? ¿Quiénes viven allí? Las neuronas preganglionares. Repito, las neuronas preganglionares tienen sus cuerpos allí, en el núcleo de Edinger-Westphal. Entonces, estas neuronas preganglionares, que allí tienen su cuerpo, emiten un axón que tiene el mismo recorrido que el otro componente. Entonces ya no vamos a hablar del recorrido, ya sale, atraviesa la pinza, seno cavernoso, fisura orbitaria superior, miren, y hacen un contacto sináptico. Hacen un contacto sináptico. ¿Con quién? Pues si hay una neurona preganglionar, tiene que haber una neurona postganglionar. Y esa neurona postganglionar, ahí está su cuerpo en rojo. Uy, perdón, estoy dibujando su cuerpo en rojo. Esa neurona postganglionar, ¿dónde vive? Vive en un ganglio, pues obviamente, ¿no? Y ese ganglio, que es una estructura, miren que estoy magnificando en celeste, ahorita borro esa raya, se llama el ganglio ciliar, como lo ven ahí escrito. Y entonces esa neurona postganglionar luego va a emitir sus fibras, sus axones,
que bueno, valga la redundancia, tienen nombre propio, que se llaman los nervios ciliares cortos, ¿ya? Perfecto, vamos a borrar esto, que se van a dirigir hacia músculos intraoculares, como son el constrictor de la pupila, para producir miosis, o sea, que se achique la pupila, miosis, y para el otro, que es para el músculo ciliar, que va a permitir estirar o relajar al cristalino para su acomodación, ¿ya? ¿Qué es la acomodación? Por ejemplo, si ustedes tienen, ¿no? Dos objetos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá, miren, ¿no? Tengo una botella de Sporade al frente mío y tengo un lapicero detrás de ella, ¿no? Bueno, ustedes ven el lapicero más cerca por la cámara, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo quiero ver lo que está más cerca, hagan la prueba, ¿no? Van a verlo claramente, pero lo de atrás se difumina. Y si yo quiero más bien ver lo que está atrás, lo de atrás lo veo claramente, pero lo de adelante se difumina. Eso es gracias a la acomodación del cristalino, ¿ya? Y para eso, pues, influye mucho esta parte del del control parasimpático. Entonces, ya saben que en las vías parasimpáticas hay una neurona preganglionar y hay una neurona postganglionar. La neurona preganglionar, en el caso de los núcleos de los nervios craneales, están en núcleos del tronco encefálico. Y en el caso de las neuronas postganglionares, están en ganglios que están más bien cerca al órgano que se va a inervar. ¿Ya? No se olviden, por favor. Perfecto. Sigamos. Luego vamos con el nervio troclear o cuarto nervio craneal, que es un nervio sencillo de estudiar porque solamente tiene una función motora. Entonces, lo que está aquí escrito lo vamos a ver mejor en un dibujo, ¿ya? Su núcleo, que es un único núcleo que es motor, está en el tegmento mesencefálico a la altura del tubérculo cuadrigémino inferior. Luego, ya están sumándose allí. Es el único nervio que tiene su origen aparente en la cara posterior del tronco encefálico. Mire, ¿no? Encima nace cruzado, ¿no? Así nace, mire, ¿no? Le da toda la vuelta al mesencéfalo, ingresa al seno cavernoso, sale de él, ingresa por la fisura orbitaria superior y solamente va a dirigirse a inervar un músculo extraocular. A ver, hay una pregunta. Las fibras postganglionares son las que están relacionadas con el cristalino para realizar la acomodación. Sí, esas, ¿no? Que reciben esas fibras postganglionares cuando se unen y forman nervios, se llaman los nervios ciliares cortos, ¿no? Sí, perfecto, entonces está bien. Pero recuerda que no solamente al cristalino, ¿no? Sino también al músculo constrictor de la pupila para producir miosis, ¿ya? Muy bien. Entonces, el cuarto, una vez que ingresa a la órbita, va a inervar un único músculo, ¿ya? Que es el músculo oblicuo superior o también conocido como oblicuo mayor. Porque recuerden que el tercero inervaba al oblicuo inferior o también conocido como oblicuo menor. No se olvide, ¿ya? Perfecto. Muy bien. Acá tenemos una muestra más. Miren el cuarto nervio canal. Concéntrese en el cuarto, en la figura, en el puntero láser. Sale por la cara posterior del tronco. Abandona seno cavernoso, fisura orbitaria superior y miren cómo se dirige a inervar este músculo que es el oblicuo superior o también conocido como oblicuo mayor. Pero no se dejen engañar por el nombre. Se llama oblicuo superior, pero el movimiento con el que está asociado es mirar hacia abajo y un poco hacia adentro.
¿ya? Porque lo jala pues al globo ocular así. Entonces el globo ocular rota hacia abajo y hacia adentro un poquito. No se olviden, ¿ah? Perfecto, eso lo vamos a ver. Y por último tenemos el motor ocular externo, que es el sexto nervio craneal, que también es sencillo de estudiar porque solamente es un nervio motor. Todo lo que está escrito lo vamos a ver acá. A diferencia de los dos anteriores, el núcleo motor de este sexto nervio está localizado en el tegmento pontino, o sea, allí. Recuerden ustedes de que, bueno, ahí se están ya formando, miren, ¿no? Los núcleos de los nervios oculomotores. Recuerden ustedes de que su origen aparente está a nivel del surco bulbo protuberancial por encima de las pirámides vulvares. Entonces, una vez que de su núcleo salen sus fibras en línea recta, abandona el tronco encefálico por el surco bulbo protuberancial y luego pasa también por una pinza arterial, miren, ¿no? Solo que esa pinza arterial ya no está en la pinza del tercero. Doctor, ¿cuál es la pinza del tercero? Donde estoy pintando con el color morado. Por allí pasa el tercero, entre la ACP y la azúcar, entre la cerebral posterior y la azúcar. En cambio, el sexto va a pasar aquí, entre la AIK y la auditiva interna. Repito, entre la AIK, que vendría a ser ese vaso de allí, y la auditiva interna. Entonces hay dos pinzas ahí, la del tercero y la del sexto, solo que los vasos que las forman son totalmente distintos. Doctor, ¿y por qué es relevante saber lo de esas pinzas? ¿Por qué me importa? ¿Tiene aplicación clínica? Pues sí, tiene aplicación clínica, porque a veces pueden haber defectos vasculares, como aneurismas principalmente, de dichos vasos que pueden comprimir al nervio y producir una parálisis del nervio. Entonces, es algo anatómico que hay que recordar cuando estudiemos causas de parálisis de estos nervios craneales. Muy bien. Sigamos el trayecto del sexto. Tenemos el sexto en el puente, sale, ¿no? Por el surco bulbo protuberancial, luego sigue un recorrido similar al de los otros oculomotores, porque también atraviesa, pues, el seno cavernoso, como ustedes lo pueden ver ahí al sexto, con íntimo contacto con la carótida, ¿no? Ingresa por la fisura orbitaria superior. Y luego este sexto se va a dirigir a inervar a un músculo que está cortado aquí. Acá hay un pedazo y el otro pedazo cortado está aquí, que es el músculo recto lateral o también conocido como recto externo. Recuerden que al recto medial también se le conoce como recto interno, que está irrigado por el tercero. El externo o lateral es por el sexto, no se olviden. Muy bien, y acá tienen algunos movimientos oculares que no están del todo bien, ¿ya? Por eso le vamos a agregar algunas cosas, pero sí parte está bien. Entonces, mire, si yo quiero mirar hacia afuera, ese movimiento puramente le corresponde al sexto, gracias a la inervación del músculo recto lateral. Ese sí estoy de acuerdo. Si yo quiero mirar adentro, puramente adentro, eso le corresponde al tercer nervio craneal, gracias a la inervación del músculo recto medial. Hasta ahí, todos de acuerdo, son movimientos puros, un músculo, un nervio. Si yo quiero mirar hacia arriba y hacia adentro, ese movimiento
no le compete únicamente al oblicuo inferior como está allí, ¿ya? Sino que es una sumatoria de oblicuo inferior más el recto medial. Es una sumatoria entre el oblicuo inferior y el recto medial, pero ¡oh! Sorpresa, ambos están inervados por el tercero. Entonces, si yo miro hacia adentro y hacia arriba, o sea, así, todo le corresponde al tercer nervio craneal. Luego, si yo miro hacia arriba y hacia afuera, este movimiento únicamente no le compete al recto superior, sino también le compete al recto lateral, ¿ya? Entonces es un movimiento combinado. ¿Quién irrigaba al recto superior? El tercero. ¿Y quién irrigaba al recto lateral? El sexto. Entonces, si yo quiero ver hacia afuera y hacia arriba, participan dos músculos, por lo tanto, dos nervios, porque ambos están irrigados por dos nervios diferentes. Igual, si yo quiero mirar hacia abajo y hacia afuera, aquí participa el recto inferior, pero no únicamente el recto inferior, sino también participa el recto lateral. Entonces, también es un movimiento combinado, donde el recto inferior le corresponde al tercero y el recto lateral le corresponde al sexto, ¿ya? Se olvide. Y por último, tengo el movimiento de adentro hacia abajo, o sea, mirar mi nariz, ¿no? Mirar mis pies, mirar mi nariz, ¿no? Adentro hacia abajo. Ese movimiento le corresponde al oblicuo superior, sí, pero no únicamente. También le corresponde al recto medial, pues obviamente, ¿no? Es lógico, ¿no? Entonces, el mirar hacia abajo y hacia adentro, no, le corresponde, escribirlo de nuevo, el mirar hacia abajo y hacia adentro le corresponde al recto medial y al oblicuo. Increíble, no puede ser. Le corresponde al recto medial y al oblicuo superior, o sea, participan el tercero y el cuarto, ¿ya? Muy bien, a ver, veo que hay preguntas. Tercero, ya, no hay preguntas, ¿no? Su compañera que está ahí escribiendo. Está bien. Muy bien. Entonces, como verán, los únicos movimientos puros, o sea, en los cuales solo participa un músculo, es mirar hacia adentro y mirar hacia afuera. En el resto de movimientos hay más de un músculo que participa y por lo tanto puede participar más de un nervio craneal. Entonces, por favor, eso especial atención, ojo, especial atención. Memorizar esto, pregunta de examen. Memorizar esto, por favor. Muy bien, sigamos. Vamos con este casito que seguramente ya lo conocen. Se supone que el paciente aquí mira hacia allá. Aquí se le pide que mire hacia allá. Aquí hacia arriba. Hacia allá. Hacia allá. Y hacia allá. ¿No? Todas las miradas primarias, ¿no? Tiene ahí todas las miradas primarias. Perfecto. Entonces, vamos a analizar este casito. Hay una pregunta. ¿El recto superior es inervado por el tercero? Claro que sí. El tercero, recto superior, recto inferior, recto medial o interno y oblicuo menor. A ese tienes que sumarle
el elevador del párpado superior, y a ese tienes que sumarle su función parasimpática. No te olvides. Muy bien. En este casito, miren, ¿no? Cuando el paciente se le pide que mire hacia adentro con el ojo derecho, no puede llevar el ojo hacia adentro, miren, ¿no? Cuando se le pide que mire al frente, el ojo izquierdo está bien, pero el ojo derecho tiende a irse un poquito hacia afuera, ¿no? Ahora, cuando se le pide que mire hacia su derecha, sí va bien el ojo derecho, el ojo izquierdo también. Entonces, de por sí yo veo que hay una alteración aquí. ¿Cómo se llama ese movimiento? ¿Cómo se llama ese movimiento del ojo hacia adentro? Lo voy a escribir. Pregunta de examen. Aducción. El llevar el ojo, ahí está en el chat, el llevar el ojo hacia adentro, hacia la línea media, se llama aducción. Y llevar el ojo hacia afuera se llama abducción, o mejor dicho, abducción, o sea, con una B entre la A y la D, ¿ya? No se olvide. En esos casos, el problema puede por comprimir los nervios de ese. Bueno, en este caso hay que ver cuál es el afectado, ¿no? Entonces, lo primero que hemos demostrado es que el paciente tiene una dificultad para llevar el ojo derecho hacia adentro. Entonces, probablemente el afectado allí, ¿qué músculo va a ser? ¿Qué músculo va a ser? Vamos a llamar nuevamente. Vamos a ir a nuestra lista de los que no les gusta saludar. Vamos a ver a quién no le gusta saludar. ¿Ya regresó Andrea o no? ¿O nunca regresó? Nunca regresó, ¿no? Increíble. Creo que no está ni en el curso matriculada. Muy bien. Vamos a ir con otro. Vamos a ir con Jairo. Jairo, ¿estás, Jairo? Sí, doctor. Jairo. Sí, Hola, Jairo, buenas tardes. Disculpa que te interrumpa. Jairo, ¿qué músculo llevaba el ojo hacia adentro? Vemos que no es complicado. Jairo, ¿estás? ¿Se fue? Increíble, se fue, no creo, ¿no? Se fue. no, Pues, sigo. ¿estás Eh, acá? sí, Ah, ya. es el recto medial. Claro, es el recto medial, pero tienes que hacerlo así Mm, más rápido, ¿ah? No es recto medial, no lleva hacia recto interno, también se le llama, ¿ya? Entonces aquí el comprometido es el recto medial, ¿ya? O recto interno. Muy bien, vamos apuntando ahí. Luego, cuando yo le pido al paciente, por ejemplo, que mire hacia arriba y hacia adentro, o hacia abajo y hacia adentro, ¿no? Esos son más complejos. Vamos con el otro. Si yo le pido que mire hacia afuera y hacia arriba, o hacia abajo y hacia afuera, ¿no? Le pido que mire hacia afuera arriba, hacia afuera abajo. El paciente prácticamente solo está llevando el ojo hacia afuera, más no hacia arriba y más no hacia abajo. Entonces aquí está fallando el recto superior y aquí está fallando el recto inferior, ¿no? Porque si ustedes regresan a la tablita, hacia afuera y hacia arriba, recto superior, hacia afuera, hacia abajo, recto inferior. Obviamente ambos con el recto lateral, pero acá vemos que el movimiento lateral sí lo hace. Lo que le falta es llevarlo hacia arriba y llevarlo hacia abajo, ¿no? Entonces, esos son los que están fallando. Perfecto. Luego,
yo veo, por ejemplo, que aquí en la mirada primaria, donde estoy poniendo una bola, veo que otra cosa que me llama la atención es que el párpado está caído, miren, ¿no? Comparen ese párpado derecho con el párpado izquierdo, ¿no? El párpado está caído, hay una caída palpebral, hay una tosis, entonces probablemente aquí el que está fallando es el músculo elevador del párpado superior, elevador del párpado superior, probablemente sea el que está fallando allí. Y luego, si me voy a los oblicuos, recuerden que hacia adentro y hacia arriba le corresponde al recto medial más el oblicuo inferior, ¿no? Recto medial más el oblicuo inferior, y mirar hacia adentro y hacia abajo le corresponde al recto medial más el oblicuo superior, y tampoco lo puede hacer el paciente, ¿no? Entonces, está afectado el recto medial, el recto superior, el recto inferior, el oblicuo menor. Puede ser que esté afectado el oblicuo superior o mayor, sí, pero como está afectado el recto medial, por ahí la duda. Y el elevador del párpado superior. Todos esos son músculos que están inervados. ¿Por qué nervio? ¿Qué nervio inerva recto interno, recto superior, recto inferior, elevador del párpado, El óptico oculomotor. inferior? ¿Cuál es? El oculomotor. Muy bien, el tercer nervio craneal. Entonces, obviamente, este paciente, como lo dice la figura misma, dice, ¿no? Figura 1, parálisis completa del tercer nervio derecho, con tosis, ¿no? Que es la caída palpebral, elevación, y déficits para la elevación, para mirar hacia abajo, que es la depresión, y para la aducción, o sea, para mirar hacia adentro, ¿no? La aducción, ¿ya? Entonces, tiene todo lo que nos hace pensar en que el tercer nervio craneal es el afectado, ¿ya? Ahora, esto es un poco más complejo, así que no lo vamos a tocar porque si no vamos a volar mucho y no es el objetivo de que vuelen, ¿ya? Vamos con casos reales, pues, ¿no? Porque este es gringo, miren, ¿no? Gringo, ojos azules. Este también se ve medio blancón, no es un típico como nosotros, ¿no? Nosotros, otra piel, otros ojos, ¿no? ¿Ya? Entonces no es de nosotros, ¿no? No es peruano, obviamente, ¿no? ¿Ya? Orgullosos de nuestra raza, como debe ser, por favor. Se vienen las fiestas patrias, saquen pecho por su nación. Mañana la marcha. No, mentira, no les digo eso. ¿Ya? Pero vamos con el caso, eso sí. Mañana a estudiar. Y vamos aquí, miren, ¿no? Este es un paciente que viene a la consulta por un problema en el movimiento ocular. Ese es su motivo de consulta. A ver. Uy, salió chueco. Ya, vamos a girar el video, espérenme unos segundos nada más. A ver, vamos a ver. Ya está. Entonces, miren, ¿ah? Miren al paciente, por favor, miren el movimiento ocular, ¿ya? Así que, por favor, participen. La participación
va a ir en las notas de exposición, la participación puede ayudarlos. Si les falta poco, salvan el curso, ¿no? Mira a tu izquierda, mira a tu izquierda. Abre bien, abre bien. Mira. Le pido que mire a su izquierda, ¿ya? Ahí está mirando a su izquierda, que es acá, pues no, su izquierda, donde está la manito. Muy bien. Esa es mi voz con mi celular, ya saben, inicio, ¿no? Xiaomi, gama baja, ¿no? Abre bien, abre bien. Mira la pared. Bien, mira la pared acá. Miren, ¿no? Cuando se le pide que hacia el otro lado, ahí sí el ojo sí, ¿no? Perfecto. Muy bien, mira hacia arriba. Arriba, miren, ¿ah? Mira hacia abajo. Ya, muy bien, ahí nada más, mírenme a mí. Y obviamente yo le estoy levantando desde el inicio, miren, ¿no? Desde el inicio le levanto el párpado derecho porque el párpado está caído, pues, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué nervio está afectado y de qué lado es la afección o el compromiso? Por favor, escriban. Nervio y lado. A ver, muy bien. Entonces, como lo he escrito la mayoría hasta ahora, lo que está fallando es el oculomotor o tercer nervio craneal del lado derecho, pues, ¿no? Está fallando el recto medial, el recto superior, el recto inferior, el elevador del párpado. Entonces, un tercero derecho. ¿Cuál es el contexto del paciente? Es un paciente diabético mal controlado. Obviamente, como es la primera consulta, ahí se le hacen sus pruebas para descartar otras causas de daño de nervio, hasta neurismas, etcétera, pero como todo salió negativo, ahí sí con gusto le podemos echar el pato a la diabetes, ¿ya? Porque la diabetes, recuerden que tiene como complicaciones tardías producir daño de nervio, las famosas neuropatías. Y una de las neuropatías puede abarcar el tercero, produciendo una mononeuropatía del oculomotor, ¿ya? Muy bien, muy bien. Y acá está el paciente unos 2 o 3 meses después. Vamos a ver qué pasó. Uy, está girado también, ¿no? Vamos a girarlo un segundo, por favor. Increíble, increíble. Maestro, ahora sí. Mire, 3 meses después nomás. No, mire para la derecha. Muy bien, mire para la izquierda. Ahí está. Compare, ¿no? Otra cosita, ¿no? Muy bien. Excelente. Mire arriba. Mire sus pies. Uy, el ojo está excelente, ¿no? Uy, el ojo está... Miren ahí. Miren ahí. Entonces, es una recuperación bastante buena. Un compañero dice, ¿cuál fue la solución? Dice. Bastante. Está bien. Me alegro por ustedes. Muy bien. ¿Cuál fue la solución? Me dicen que fuera un problema matemático.
Ahí está, una pregunta más, digamos que más centrada, ¿no? Doctor, entonces, al tratar la diabetes, ¿puede recuperarse la función del nervio oculomotor? Digamos que puede, o mejor dicho, al tratar la enfermedad de fondo, mejora el pronóstico de dicho déficit, ¿no? Obviamente que también recibió algunos medicamentos que se suelen usar para tratar las neuropatías, que pueden tener una evidencia científica no tan clara, pero son útiles al fin y al cabo y no hay otra cosa que darles. Pero también importa mucho el tiempo y la terapia física. Un problema de nervio, el tiempo y la terapia física. No se olvide, ¿ya? Y el paciente recuperó y ya pues, ¿no? Bueno para él, ¿no? Bueno para él. Y obviamente es un caso bonito, por eso yo lo documento para docencia, ¿no? Espero que nunca más se olviden de una parálisis del tercero, nunca más. Y si se olvidan, por favor, ¿quién les enseñó neuro? Digan a sus usuarios del curso regular, no me metan a mí, por el amor de Dios. Pero si se acuerdan, sí, que el doctor Ramírez me enseñó, me mostró un video y todo. Ahí sí, por favor. Ya, entonces, excelente, sigamos. Y ahora vamos con el nervio facial, que es un nervio complejo. Pero así como es un nervio complejo, es el nervio que se afecta con mayor frecuencia. Es el nervio con el que sí o sí ustedes van a tener un contacto con una parálisis de ese nervio. Entonces verán que el nervio facial tiene varias funciones, todas las que puede tener un nervio. Tiene una función motora, una función parasimpática, una función sensorial y una función sensitiva. Pero hay que hacer la salvedad de que no posee un núcleo sensitivo, sino que la parte sensitiva solamente recoge la sensibilidad de una parte poco clara del pabellón auricular y luego se la entrega a ramas del nervio trigémino para que termine en un núcleo trigeminal, o sea, hace de una especie de, de delivery, algo así, o de ayuda, de puente, de nexo, ¿no? ¿Ya? No tiene un núcleo sensitivo el facial, solamente recoge sensibilidad y se la entrega a quien corresponda. Pero del resto de funciones sí tiene un núcleo. Entonces, primero hablemos del componente motor. El núcleo motor del facial está localizado a nivel de la protuberancia. Luego miren, ahí están los somas. Luego los somas dan origen a sus axones que hacen un rodete, un giro. ¿A quién? Fácil, eso ya se respondió. Se respondió en la clase de tronco encefálico cuando dijimos que el colículo facial era la representación externa del rodete de fibras motoras que le hace el facial al núcleo del sexto nervio craneal. Entonces, le hace una vuelta al núcleo motor del sexto. Muy bien. Y luego abandona el tronco encefálico. Estamos hablando de lo motor. Recuerden que lo motor va de adentro hacia afuera. Esta dirección tiene lo motor, de adentro hacia afuera. ¿Por dónde sale? ¿Cuál es el origen aparente del séptimo, perdón? Pues ya saben, es el ángulo pontocerebeloso. Entonces sigamos, ¿ya? Sale por aquí, por el ángulo pontocerebeloso, atraviesa el conducto auditivo interno, atraviesan las fibras motoras el ganglio geniculado, no hay ninguna neurona motora ahí, solo atraviesa. Luego atraviesa el estilomastoideo, el agujero estilomastoideo. Luego atraviesa la glándula parótida, la atraviesa, pero no le da nada, no la inerva para nada. Y luego ya da ramas a algunos músculos para terminar dividiéndose en sus 5 grandes ramas terminales motoras, como son la rama temporal,
la rama cigomática orbitaria, la rama bucalo-mandibular, la rama, perdón, bucalo-maxilar, la rama mandibular y luego la rama cervical que se va a encargar de la inervación del músculo platisma, como ustedes ya saben. Entonces, prácticamente la totalidad del rostro recibe inervación motora del nervio facial. Entonces yo puedo hacer mis gestos, cerrar los ojos, arrugar la frente, enseñar los dientes, arrugar la nariz, todos los gestos que ustedes puedan imaginarse, los puedo hacer gracias a la integridad de mi nervio facial. De la parte motora estamos hablando, ¿ya? No se olviden. No se olviden que atraviesa la glándula parótida, pero no la inerva, no se olviden. Luego, vamos con otro componente, que es el componente sensorial gustativo. Doctor, ¿y por qué en el componente motor comenzó con el núcleo y luego terminó para afuera? Porque el motor va de adentro hacia afuera. Ah, entonces lo sensorial gustativo es el gusto, pues el gusto va de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿por dónde comenzamos? Aquí, mire, donde estoy encerrando con las líneas punteadas. El nervio facial se encarga de la percepción del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Ojo, ¿ah? 2/3 anteriores de la lengua. ¿Quién se encarga del gusto del tercio posterior? Pues obviamente el nervio glosofaríngeo, como ustedes ya lo saben. Entonces, una vez que es percibido el gusto, primero que se percibe por ramas del nervio lingual que le pertenece al trigémino, pero rápidamente ocurre un puente nervioso que une el quinto con el séptimo, que se llama el nervio cuerda del tímpano, ¿no? Entonces, cuando les pregunten qué es el nervio cuerda del tímpano, es un pequeño nervio que une los haces del trigémino vía nervio lingual con los haces del nervio facial, ¿ya? Entonces viene el estímulo, viene el estímulo, viene el estímulo, viene el estímulo, o sea, todo este es axón, 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 y aquí está el núcleo, pues. En el ganglio geniculado tenemos al soma, al cuerpo de la neurona gustativa. Ahí está el cuerpo. Este cuerpo mandó un axón para allá y luego envía otro axón hacia adentro, ¿no? ¿Para qué? Para que haga contacto con una neurona que se ubica en el tronco encefálico, especialmente pues una neurona que esté en un área gustativa. Y entonces ahora sí vamos adentro. ¿Cuál es el núcleo sensorial gustativo? Es un núcleo grande que tiene muchas funciones, que se llama el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario es un núcleo grande del tronco que tiene varias funciones. Una parte de es la función gustativa, pero por ejemplo otra parte importante es que allí yacen los centros cardiorrespiratorios. Por eso es importante, ¿ya? Muy bien, entonces ahí esta fibra le entrega, le dice, toma lo que recogió el lingual de la lengua y luego me lo dio a mí, toma, no, fa. Llegan al núcleo gustativo y luego ya ese ya lo manda a las vías gustativas que van a terminar en la corteza cerebral. No se olvide. Y luego vamos con el otro componente, que es el componente parasimpático. Y el componente parasimpático, ya saben, parasimpático es motor visceral, o visceral, también es motor. Entonces va de adentro hacia afuera, solo que no va a ir hacia un músculo, sino que va a ir hacia un órgano, ¿no? Entonces, hay dos núcleos parasimpáticos asociados al facial. Tenemos el salival superior, algunos le llaman salivar superior, pero yo más he leído salival, y luego tenemos al núcleo lacrimonasal. Doctor, si hay un núcleo salival superior,
¿También hay un núcleo salival inferior? Pues claro, solo que ese le corresponde al glosofaringeo, no al facial. No se olvide. A ver, hay una pregunta. ¿El ganglio geniculado que está relacionado con el glúteo también se relaciona con los cuerpos geniculados laterales? No, son completamente diferentes, totalmente diferentes. No se conocen, nunca se han visto en su vida, ¿no? No saben nada el uno del otro. Es como que yo me apellido Ramírez y es como que haya otro Ramírez y no es mi familia. No, somos Ramírez, pero yo no sé nada de lo que haga, ¿no? Algo así, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí en estos núcleos tenemos a los somas. ¿Qué somas? ¿Qué somas? Alguien por medio punto en el siguiente examen. ¿Alguien? ¿Somas qué? ¿Qué somas son? Somas. ¿Cuál es el término correcto para completar esa frase? ¿Qué somas están en esos núcleos? Somas, neuronas, ¿cómo se les llama? 5, 4, 3, 2, 1. Mis respetos. Juan Esdras se ha hecho acreedor a medio punto adicional en su práctica, muy bien, en su pasito de práctica. Muy bien, Juan Esdras. Algo es algo, no reniegues de tu suerte, pero algo es algo. Muy bien. Neuronas preganglionares. Entonces aquí tenemos a los somas preganglionares, allí, que van a emitir sus axones, ¿no? Emiten sus axones allí, y ya saben, pues salen por el ángulo pontocerebeloso, y ahora, la unión de los somas, la unión, perdón, de los axones parasimpáticos más el axón gustativo, a esa unión se le conoce como el nervio intermedio o nervio intermediario de Ruisberg o de Reisberg, como le dicen, ¿no? No se olvide, ¿ya? A la unión se le conoce como el nervio intermedio o el nervio intermediario de Reisberg, ¿ya? No se olvide. Perfecto, entonces nos quedamos con que abandonan el tronco y vamos a pintar su trayecto, vamos a pintarlo en negro para que se note, ¿ya? Entonces, ahí están los somas, ¿no? Más grandes ahí, vienen sus axones, ¿no? Por ejemplo, este es del que sale del núcleo salival, no, lacrimonasal, viene, atraviesa el ganglio geniculado, pero no hay ningún soma allí, y hace contacto sináptico con la neurona postganglionar que se ubica en el ganglio pterigopalatino, el cual luego va a enviar señales a las glándulas lacrimales y señales, o sea, fibras, nervios, a las glándulas nasales o mucosas para la producción de lágrimas y de moco, ¿ya? Entonces, neurona preganglionar, núcleo lacrimonasal, neurona postganglionar, ganglio pterigopalatino, y termina con esa función. Y luego, el otro, ganglio salival superior, emite su axón, perdón, núcleo salival superior, emite su axón, atraviesa el ganglio geniculado, baja, cuerda del tímpano, y hace un contacto sináptico ¿con quién? Con la neurona postganglionar que se ubica en el ganglio submaxilar, y luego esta neurona postganglionar va a emitir señales, va a emitir fibras, axones, nervios hacia las glándulas submaxilares y sublinguales para la producción de saliva. Entonces, es así como el nervio facial se encarga de la producción
de lágrima, de moco, de saliva, la movilización de los músculos de la mímica facial y ¿de qué más? De la percepción del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. No se olviden, por favor. Sigamos. Ahí están los núcleos del facial, ya saben cuáles son: motor, lacrimonasal, salival superior y del tracto solitario. Ahora, este gráfico es importantísimo. A mí me gusta hacerlo en la pizarra, ya en la pizarra, porque entiendo yo de que aquí no se va a entender bien. Vamos a intentar, eh, vamos a intentar explicarlo, ¿ya? Entonces, miren, ¿por qué es importante entender este gráfico? Porque hay dos grandes tipos de compromiso del nervio facial, ¿ya? Por ejemplo, hay un paciente que puede tener el compromiso de toda una hemicara, o sea, tener todo un lado de la cara paralizado, ya eso se le llama parálisis facial periférica. Y hay un paciente que más bien puede tener compromiso solo de la mitad inferior de la cara, y a eso se le llama parálisis facial de tipo central, ¿ya? Hay escrito, a ver, central, muy bien, exactamente, excelente, ¿ya? Y ahora, ¿por qué se producen ambos patrones? Justamente de eso trata este gráfico, del poder decir por qué. Entonces, miren, así que tienen que, apelo yo a su abstracción, apelo a su imaginación, entonces rompan todas las barreras, rompan todos sus esquemas, sus prejuicios, sus preconceptos y vamos un poco a alucinar, a imaginar, ¿no? Por favor, todos, ¿ya? Se supone que en la corteza motora, me estoy refiriendo a la corteza motora primaria, el área, ¿no? 4 de Brodmann, corteza prerolándica, precentral, hay una parte de esa corteza que le corresponde al rostro. ¿Se acuerdan en la figura del homúnculo, no? Aquí donde está el puntero le corresponde a la pierna, al tronco, luego a la mano, y hay una parte que le corresponde al rostro, ¿cierto? Porque toda señal nace de la corteza. Entonces, muy bien, esa parte de la corteza motora que le corresponde al rostro va a dar señales, pues, ¿no? Solo que el núcleo del nervio facial, el núcleo motor que está ahí en el puente, está dividido en dos. Tiene dos partes ese núcleo del facial. Tiene una parte superior, obviamente, y una parte inferior. La parte superior, como verán, va a dar señales a la zona inferior del rostro. Y la parte inferior del núcleo va a dar señal a la parte superior del rostro. Pero miren, la parte superior del núcleo solamente va a recibir información de la corteza del otro lado y en cambio la parte inferior del núcleo va a recibir información de la corteza del otro lado, pero también de la corteza del mismo lado. Repito, aquella parte del núcleo del facial que se va a encargar de la irrigación, de la inervación, perdón, de la mitad inferior, solamente recibe impulsos de la corteza contralateral. En cambio, aquella parte del núcleo que va a dirigirse a la mitad superior del rostro va a recibir impulsos de ambas cortezas cerebrales, ¿ya? Entonces, el gráfico está explícito, ¿no?
Solo hay que repetir lo que yo digo una y otra vez hasta que se pueda digerir. Y nuevamente lo repetimos. La parte del núcleo del facial que se encarga de la inervación de la mitad inferior del rostro solamente recibe información de la corteza cerebral contralateral. En cambio, la parte del núcleo del facial que se encarga de la porción superior del rostro recibe información, influencia, señales de ambas cortezas motoras. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el paciente tiene una lesión allí donde está pintado en morado, ¿no? ¿Qué pasa? Miren, ¿qué pasa si ahí tiene un tumor, un derrame, un ACV? ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que todas esas fibras se interrumpen, miren, ¿no? Entonces, aquella fibra que le llegaba a esta zona, aquella fibra que le llegaba a esta zona que estoy pintando en este momento de amarillo, hoy no se ve el amarillo, creo. No sé si se ve. Aquella zona que estoy pintando ahora de amarillo se queda sin inervación, nadie le da nada, se queda sin inervación, entonces quien va a sufrir es la parte inferior del rostro, del lado contrario. ¿Y por qué no sufre la otra parte? Porque la parte superior, más bien, si bien es cierto se cortó una señal acá, la otra señal todavía está indemne. Entonces la parte superior se respeta. ¿Ven? Es por eso que cuando yo tengo una lesión cerebral, quien va a sufrir de mi otro lado de la cara es la porción de abajo. La de arriba no sufre porque la de arriba también recibe inervación del mismo lado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa más bien si yo tengo una lesión a nivel del nervio facial, ahí donde estoy pintando, ese ya es el nervio facial, o a nivel del núcleo del facial, ¿no? ¿Qué pasa? Porque puede lesionarse todo el núcleo, claro. ¿Qué pasa si yo tengo eso? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que todo más bien se compromete y el paciente lo que va a tener es un compromiso motor de toda una hemicara, ¿ya? El paciente lo que va a tener es el compromiso motor de toda una hemicara. Entonces, una parálisis facial central se tiene cuando hay una lesión a nivel hemisférica cerebral, o sea, a nivel de un hemisferio cerebral o de la interrupción de las vías motoras que están ahí arriba, ¿no? En cambio, una parálisis facial periférica se va a obtener cuando hay una lesión del núcleo del facial o del nervio facial propiamente dicho, ¿no? Y eso va a paralizar toda una hemicara. Obviamente que en porcentajes el 1%, o sea, me refiero de porcentajes de parálisis facial periférica, el 1% serán por lesión del núcleo y el 99% restante serán por lesión del nervio. Entonces es mucho más frecuente una lesión del nervio que del núcleo del facial, ¿ya? No se olviden de eso. 1 versus 99, ¿ya? Y también tienen nombres. Cuando está afectado arriba el control, se le llama compromisos, no puedo escribir, lo siento, se llama supranuclear. Cuando está afectado el núcleo del nervio, se le llama nuclear. Y cuando está afectado por debajo del nervio, del núcleo, perdón, se le llama infranuclear. Entonces, lesiones arriba, supranucleares, lesiones en el núcleo son lesiones nucleares, lesiones abajo son lesiones infranucleares. Doctor, es tan complicado y realmente es relevante, pues lamentablemente sí. Por eso que a todos nos gusta la neurología, pues, ¿no? Porque es una rama fascinante, ¿ya? Muy bien.
Por ejemplo, en la letra A tenemos un paciente que la parte superior, ¿no? Los dos le dicen muéstrame los dientes, ¿no? La parte superior está simétrica. La parte media de los ojos está simétrica. La parte inferior, sí vemos que hay una debilidad a nivel de mi cara inferior. Entonces, ¿qué tipo de parálisis será? Por favor, en el chat escriban. ¿Qué tipo de parálisis será el A? Muy bien. Una parálisis central, como dicen sus compañeros. Es una parálisis central. La que solamente abarca la mitad inferior del rostro es central. Y cuando es central, recuerden que hay que pensar que la lesión es arriba, cerebral, al otro lado. Este señor puede tener un tumor, puede tener un derrame, una hemorragia, un infarto, cualquier cosa que esté arriba. Cuidado de gravedad. Y seguramente tiene otras cosas más al hallazgo, al examen neurológico. En cambio, acá la señora, miren, ¿no? Aquí está bien las arrugas, aquí está plana, ¿no? Está plana, ni una arruga tiene cuando sonríe, nada. Bien, a nivel de los ojos, este ojo está bien y acá el ojo está grande, miren, ¿no? Agrandado. Mal también. Acá abajo está bien y acá también está débil. Miren, no se ve el surco de acá que se llama el surco nasogeniano y obviamente la comisura labial está caída, como ustedes pueden verlo, ¿no? Entonces, esa paciente más bien lo que tiene es una debilidad en todo el lado derecho del rostro, ¿no? Es una parálisis facial. ¿De qué tipo? Por favor, en el chat. ¿De qué tipo tiene parálisis esta señora? Periférica. Entonces ahí asumimos que probablemente la lesión de la señora es una lesión en el núcleo del facial, o sea, nuclear, pero con mucha mayor probabilidad la lesión va a estar en el nervio facial, o sea, una lesión infranuclear, ¿ya? Entonces, son cuadros bastante comunes, bastante frecuentes. Y vamos a verlos acá, pues, ¿no? Típico de nuestros pacientes peruanos, nosotros. Entonces vamos a ver, este señor está volteado, vamos a voltear la figura. Mm, Ah, enséñamelo bien. Miren, ¿no? Está enseñando los dientes. Ya no. Sí, son. Ya no. Es evidente, en primer lugar, es evidente de que, en primer lugar, es evidente de que hay una asimetría facial, ¿no? Miren aquí el surco nasogeniano prácticamente está tenue, al otro lado está bien marcado, ¿no? Hay una leve caída de la comisura labial, ¿ya? El ojo parece que está más abierto y hay menos arrugas en el lado derecho. Pero cuando le damos play al video, rápidamente ustedes se pueden dar cuenta de que, si es cierto, abre menos la comisura labial derecha. ¿De qué más se pueden dar cuenta? Miren, se pueden dar cuenta de que cuando se le pide que cierre los ojos, ¿ya? El ojo izquierdo cierra mejor, más rápido, con más fuerza, a comparación del ojo derecho. Es más, se puede ver cómo hay una rotación del globo ocular hacia arriba, ¿ya? Ese es un signo que se llama el signo de Bell, Bell como campana, ¿no? Bell,
Es por eso que a estas parálisis también se les conoce como las parálisis de Bell, ¿ya? Porque cuando nosotros cerramos los ojos, nuestros ojos rotan hacia arriba, solo que no lo vemos, ¿no? Porque nuestro cierre es más rápido, pues, ¿no? ¿Ya? Y luego cuando le pedimos que arrugue la frente, miren, ¿no? De por sí es notorio que hay más arrugas en el lado izquierdo que en el lado derecho, pues, ¿no? Todo este lado está paralizado. ¿Qué tipo de parálisis será? ¿Qué tipo de parálisis, por favor, en el chat? Muy bien, veo que Fresia está participando mucho, muy bien, una parálisis periférica, perfecto, muy bien. Y vamos con el otro casito, miren, el del costado, ¿no? Vamos a ver, ya, no reproduce el video por acá, pero vamos a reproducirlo de frente, ¿no? Acá no puede, la tecnología no nos puede ganar, imposible que nos gane, ¿no? Puede ser, no concibo eso yo. Vamos a ver, ¿dónde está el video? Vamos a encontrarlo. Mm, lo borré, claro. Puede ser. Tengo, no puede ser. Mm, Ya está. Enseña los dientes. Ahorita en un segundo. Pero Farid dice, cuando la parálisis es periférica, Farid, y para todos, porque es pregunta de examen, la lesión puede estar o en el núcleo, que sería una lesión nuclear, o en el nervio, que se le llama infranuclear. Ahora, ¿cuál es más frecuente? La del nervio, el daño del nervio. Es 99% de los casos. Solo un 1% es nuclear, ¿ya? Entonces no se olvide. Luego, cuando la parálisis facial es central, la lesión está por encima del núcleo, en alguna parte del trayecto de la vía motora por encima del núcleo. Es supranuclear, ¿ya? Buena pregunta. Y sí estabas orientado, está bien. Muy bien. Ahora sí vamos a compartir este video, ¿ya? Vamos a compartir este video. La siguiente ya era la última, así que vamos a terminar viendo el video, ¿ya? Muy bien. No. Parálisis facial central se da por lesión en el núcleo del facial. No, 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 no. En el núcleo del facial o en el nervio facial, o sea, nuclear o infranuclear, es una parálisis facial periférica. Y por encima del núcleo, o sea, una lesión supranuclear, es la que le da la parálisis central. ¿Está bien? Tiene que quedar así, por el amor de Dios, por favor. Se los pido, se los ruego, repasen, escuchen esta clase nuevamente. Y ahora sí, vamos. ¿Ven el video? Por favor, confírmame si ven el video. Hola. Ya. Muy bien, entonces vamos a darle play, ¿ya? Para acabar con... Ya, mira. Papi, enséñame los dientes. Ya, antes de que enseñe los dientes, obviamente ustedes ven también que hay una caída de la comisura labial derecha y un borramiento del surco nasogeniano, ¿no? Miren el surco, acá no se ve, miren, acá está bien marcado, dibujadito, acá no se ve.
y de por sí está un poco caída la comisura, ¿ya? Entonces, siempre viendo al paciente ahí de inicio, ¿no? Ahora, ¿qué más veo de inicio al paciente? Yo veo que la frente está bastante simétrica y veo que los ojos también están bastante simétricos. Entonces, por ahí uno ya va sacando ya su probable diagnóstico, ¿no? Desde ahí. Entonces, veamos. Enséñame, así. Ya, entonces mire, ¿no? Hace un esbozo de abrir el lado izquierdo y acá nada, ¿no? Está muerto. Se marca bien el surco ahí, el otro lado no pasa nada. Ya, cierra fuerte los ojos. El cierre Abre ocular los y la ojos. apertura es simétrica en velocidad, no se ve el signo de Bell, miren, ¿no? Ahí no se ve el signo de Bell. Abre los ojos. Mira al techo. Sin mover la cabeza. Mire al techo. Y cuando mira hacia arriba, ¿no? Se marcan bien las arrugas en ambos lados de la frente. ¿Qué tipo de parálisis es esta? Muy bien, es una parálisis facial central, ¿ya? Es una parálisis central donde solamente está comprometida la mitad inferior del rostro, ¿ya? Y miren, ¿no? Este paciente de central está en emergencia. El otro de periférico estaba en consulta. El otro de periférico viene caminando, te dice sus síntomas, está todo bien, solo que la cara la tiene paralizada. Este señor, los de la parálisis faciales centrales, normalmente, pues también tienen otros déficits neurológicos. ¿Por qué? Porque hay una lesión cerebral, pues, ¿no? Y esa lesión te está afectando las vías motoras que se dirigen al rostro. ¿Sí? También está afectando otras vías motoras. Probablemente este paciente, en el mismo lado de la parálisis facial central, también tiene una debilidad, pues, ¿ya? Perfecto, muy bien. Eso es lo que correspondía a esta clase. Según el sílabus, hoy día teníamos que avanzar también otra cosa, pero yo creo que lo vamos a dejar ahí por una cuestión de agotamiento mental, ¿no? El objetivo tampoco es que ustedes se agoten, se cansen mentalmente hablando, ¿ya? A ver, déjenme ver un segundo acá. Además que ya, según jueves, 4 de la tarde, en punto, por favor, a ver, aquellas personas que viven en Cieneguilla, que vienen desde Chancay,